Hola, ¿qué tal compañeros y profesora? Muy buen día. Nuestro equipo está conformado por Emanuel y un servidor Eduardo. En este video trataremos de explicarles el periodo de la historia de México que comprende el Porfiriato. Trataremos de ser lo más rápidos y concisos posibles para que no sea tan cargado y tan pesado. Bienvenidos. La época del Porfiriato fue desde 1877 hasta 1911. Porfirio Díaz gobernó México por casi 30 años seguidos. El 15 de julio de 1687, Juárez entra a la capital a celebrar la victoria. El mismo día que Díaz se retira del ejército para dedicarse a la política de lleno. Díaz se lanza a la política en 1871 como figura como candidato. A estas elecciones se postuló Porfirio Díaz, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. En las mismas en las que salió victorioso Benito Juárez, pero muere a los 7 meses y se hacen nuevas elecciones. En esta ocasión, Porfirio Díaz contra Lerdo de Tejada y gana Lerdo de Tejada. Lerdo pretende reelegirse en julio de 1876, pero Porfirio Díaz se levanta en armas y triunfa en la batalla de Teocac. Díaz se vuelve presidente en 1877. La época de Porfirio Díaz comprende menos política y más administración. Recordemos que en esos tiempos México venía sufriendo una enorme inestabilidad que todavía era provocada por la guerra de independencia y todo lo que fue causando y lo que fue necesitando México para poder consolidarse como un país. Entonces Porfirio Díaz sí creó una dictadura, pero también fue el personaje que estabilizó de una u otra manera la política y la administración del país, además de darle un poquito de potencia y de realce a México. Porfirio Díaz dio un gran realce a México. Uno de los ejemplos más claros es la creación del ferrocarril y del telégrafo. Creó miles y miles de kilómetros de vías de ferrocarril para que el comercio exterior e interior pudiera potenciarse. También fue un amante de la arquitectura y le dio un realce a la Ciudad de México. Por ejemplo, Bellas Artes y la calzada de Reforma, o la avenida de Reforma, perdón, es una de sus creaciones que siempre estaban inspirados en tanto al amor que él le tenía a la cultura francesa. Como ya dijimos, el porfiriato fue una dictadura. Para ello, se consolidó que mediante el poder legislativo se modificaran las leyes electorales y se pudiera dar paso a las elecciones que fueran pertinentes para que se consolidara el famoso porfiriato. También otro aspecto interesante a analizar de las legislaciones o de las leyes que existían en el porfiriato es que hubo un gran empuje de legislaciones modernas que permitieron a México dar un paso más allá hacia por así decirlo, la modernidad. El ejemplo más claro, o uno de los ejemplos más claros, es el Código de Comercio, que hasta la fecha sigue vigente, lógicamente con las reformas pertinentes que se le han ido haciendo. Pero el Código de Comercio en su momento, Porfirio Díaz, o le permitió al gobierno de Porfirio Díaz hacer una modernización y quizá la entrada de la globalización de México hacia el mundo y también al capitalismo, ¿no? Con el Código de Comercio se pudo entrar de lleno al comercio exterior. El aliado comercial más importante desde luego fue Estados Unidos, que pues para aprovechar potenciales políticas como las redes de ferrocarriles, pues conjuntamente se fue exponenciando todas las cuestiones comerciales que impulsaron a México a tener una bonanza y también, por qué no decirlo, una estabilidad económica que no había tenido, ¿no? También, por ejemplo, otro ejemplo interesante es el Código Penal de la época, en donde pues se basaba en una escuela positivista, ¿no?
incluso venían muchos juristas italianos que aportaron ideas en prácticas policiales y también de administración de justicia. Recordemos que bueno, pues Porfirio Díaz tenía mucha inspiración o se inspiraba mucho en cuestiones europeas, y eso permitió a la legislación ir adaptándose y tomando algunas particularidades interesantes para nuestro país. Es cierto que como todos los países casi de la época, pues no tenían ningún apego a los derechos humanos. Muy a lo contrario, la dictadura y el porfiriato pues fue caracterizado por el machacamiento de los derechos de los más, sobre todo de los más desprotegidos. Recordemos que el poder lo consolida gracias a la ayuda de los caciques, de los ganaderos, de los empresarios, que pues dañaban realmente casi como esclavos a los más desprotegidos. Entonces sí es cierto que es una época muy polémica. También eso generó muchas revueltas, incluso héroes sociales. Un ejemplo claro es el Chucho Roto, ¿no? Que eran ese tipo de especies de héroes sociales en donde pues la gente se veía reflejada. Y también esas revueltas también generaron inseguridad, por lo que pues Porfirio Díaz actuaba pues con mano ya no dura, ¿no? Sino una mano cruel. Ahí está la famosa frase que decía, pues mátalos en caliente, ¿no? Entonces sí fue una época muy polémica, pero también creo que fue una época muy importante, si no es que la más importante para la historia de México, porque tras la independencia se logra estabilizar al país, se logra un crecimiento exterior. México se introduce al capitalismo y a la globalización, y eso pues va acentuando a las bases de un México moderno, ¿no? También pues, como lo hicimos notar, hubo avances certeros en las legislaciones. Entonces es una época muy polémica, pero a la vez importante. Hacia 1908 el régimen de Porfirio Díaz ya estaba envejeciendo como él, ya tenía casi cerca de 80 años. Y bueno, incluso está la famosa entrevista a Jim Skrillman, donde le dice que México, a un periodista estadounidense, que le dice que México ya estaba preparado para la democracia. Eso generó unas grandes revueltas internas y que detonaron desde luego en la revolución, que hizo que don Porfirio en 1911 abandonara México y pues con ello el porfiriato terminara. Abandonó rumbo a Francia, pero bueno, es cierto que sus lemas de política los cumplió, que eran orden y progreso, y poca política, mucha administración.